Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Oiga, William, señor, ese traje grotesco del presidente, ¿era qué? ¿Era un camuflado se lo militar? prestó Cantinflas. ¿O era un vestido de minero? ¿De qué diablos estaba disfrazado Santos ayer? De Cantinflas. Cuando se echaba unos discursos contra la minería ilegal. ¿Pero para qué se echa discursos contra la minería ilegal? ¿Por qué no la combate? ¿Por qué no queman todos esos aparatos? ¿Por qué no lanza al ejército a una tarea descomunal para acabar con la minería ilegal? No, todo esto es a punta de discursos. Lo que más ofende, William, es que son discursos tan malos. Es que si encendiera con su oratoria, es que si dijera cosas tan originales y tan profundas que conmovieran la opinión del país. Yo recuerdo lo que eran los discursos de Alberto Lleras Camargo, que los tenía todos hasta que alguien se llevó de mi casa un volumen que nunca me ha devuelto. Sí. Sí. Un señor que tiene un bastón de oro por ahí. Bueno. Sí. Ese libro no me lo ha devuelto, aunque tengo que reconocer que me devolvió uno de los libros que contenían los discursos y proclamas del Libertador, pero el otro no me lo devolvió. En todo caso, Alberto Lleras pronunciaba un discurso y el país se estremecía. Carlos Lleras lo propio, Laureano Gómez, los grandes líderes en la vida nacional. Pues claro. Pero esto ¿qué hagamos es? una cosa, pues, y le sugiero respetuosamente, doctor Londoño. Comparemos lo que decía, por ejemplo, la voz de Alberto Lleras y Guillermo León Valencia, de los estadistas, con la monserga de anoche de Cantinflas. La información que tengo, que estoy verificando, es que ella se fue a hacer un trabajo periodístico de su propia voluntad, que se reunió con el ELN, que el ELN está esperando a ver cómo puede regresarla a la libertad. Hágame el favor. Bueno, William, hay que tener también cierta compasión con el prójimo, no sea tan cruel. No sea tan cruel. Pero es que el cruel es él con los colombianos, doctor Londoño. Es que un presidente no puede irrespetar la inteligencia de un pueblo, en donde la inteligencia es maleza. Pero miren lo que dijo, que se fue por su propia voluntad, pero el ELN está viendo a ver cómo la regresan a la libertad. Es que yo insisto, pero ¿cómo se atreve a decir eso? Pero entonces, ¿qué quedamos? ¿Está o no está secuestrada? Claro. Que está en cautiverio. Está en cautiverio, pero por su propia voluntad. Luego no está en cautiverio. Sí. Y luego no la van a regresar a la libertad. Y el problema que tienen, William, de dejarla. ¿Por qué no la sueltan de la misma manera como la cogieron? Claro. Es decir, eso es lo más simple del por culpa mundo. del ejército. Ahora la culpa es del sí. General Mejía. Ve, General Mejía, lo que le pasa. Claro. Ve lo que le pasa por ser tan obsecuente y por ser tan timorato, por ser tan poco hijo de su padre, en ese sentido, ¿no? En ese sentido lo estoy diciendo. Se les está cayendo todo, William. Fíjese usted que hasta el padre de Ru le está diciendo al ELN, por favor, no más, no insistan con eso, ya no más el secuestro. Y resulta que el presidente Santos es el único que se niega a decir que hay un secuestro. Pero no les ha servido de experiencia lo que le pasó al sargento García con la hija. Eso, pero, ¿no se acuerdan? Esos son tiempos pasados. Al doctor Luis Carlos Villegas, las FARC le secuestraron una hija y mire usted lo que le pasó pues al doctor César Gaviria con su hermana. Claro. Y lo que pasó con Argelino Durán en el mismo sitio donde tienen ahora secuestrada, porque yo estoy seguro que ya la tienen en Venezuela. Y como lo dijimos ayer y lo insinuamos ayer aquí, doctor Londoño, esos catatumbos ya son Venezuela. Es territorio venezolano. ¿Y cuántos venezolano o de nadie? O de nadie. ¿Y cuántos catatumbos hay en Colombia? Se preguntaba el presidente Álvaro Uribe Vélez ayer en unas declaraciones en la Plaza de Bolívar. Declaraciones que me parecieron muy... Vamos a refrescar la memoria al doctor Uribe. Y muy timoratas, ¿sí? Pero el presidente Uribe se preguntaba cuántos catatumbos hay. Tenemos en Arauca, en el Bajo Putumayo, en la costa del Pacífico nariñense, en el Chocó, con el Frente Cimarrón, el ELN y estos narcocriminales,
en el norte del Caquetá, en donde asesinan a nuestros soldados profesionales unos francotiradores expertos solamente en cazar héroes de la patria. Es que esto se volvió tierra de nadie, doctor Londoño, porque claro, es que se metieron por todas partes. Héroes en la patria que no están en campaña, que es lo más doloroso y lo más triste. Sí, señor. Usted recuerda la muerte de mi teniente Barrero. Ave María, al hijo del gran Fernando Barrero Chávez. Pero murió como un héroe. Como un héroe comandando la tropa, doctor. Adelante. Comandando la tropa en combate, como un hombre, como un soldado. Pero esto de que los casen como a unos patos metidos entre su batallón. Por favor. Como todo un José María Córdoba, como un Hernán Mejía Gutiérrez, hoy sumergido en las mazmorras del régimen, por cuenta, ustedes colombianos y usted, doctor Londoño, más que nadie sabe por cuenta de quién están condenando a un hombre que no se le quiere arrodillar a estos narcoterroristas. Por cuenta de un par de sinvergüenzas de Iguarán y de Sergio Jaramillo. Para empezar por ahí. Sí. Óigame, William, señor, qué libro tan apasionante el del coronel Mejía Gutiérrez. Que necesitan muchos calzones y mucha berraquera para escribir. No, pero además, qué vida la suya. Eso es una vida de leyenda. Y ahí no hay exageración. Cada cosa que él cuenta ocurrió de esa manera. Ese libro es la novela más apasionante que uno pueda leer. Tiene un problema. Les quiero contar a los lectores potenciales que no lo van a soltar. De manera que si están muy ocupados y tal, después no nos digan, es que usted me puso en dificultades porque me entregó ese libro y no lo he podido soltar. Y tuve que dedicarle más horas de las que yo creía que le iba a dedicar, porque ¿quién suelta ese libro? Ese libro no se puede soltar. Sus experiencias en su formación en Colombia y en los Estados Unidos. El mejor soldado de América. Sí, señor. Hay que ver las cosas que cuenta en ese sentido. Sus experiencias en el Palacio de Justicia. Una visión completamente nueva y distinta. La visión que nadie ha tenido, la que nadie ha contado. La del combatiente que iba oficina por oficina, piso por piso, rescatando a la gente, volviéndola a la libertad, salvando la patria y salvando muchas vidas. Y que casi muere en semejante campaña. Después de haber hecho las cosas que hizo, los actos de heroísmo que hizo, que impidieron que este país se fuera al diablo. Y después sus campañas en el sur del país, la defensa de la hormiga Putumayo con un puñado de héroes. Claro. Hay que ver lo que fue aquello. Sus experiencias en el norte, sus experiencias en el departamento del Cesar, sus combates. Aquellos combates dignos de epopeyas homéricas. Claro. Léanlo. Hasta le tocó pelear con Rodríguez Gacha en una operación tan detestable y tan horrible que dijo no quiero seguir más y pidió el relevo. Sus operaciones aquí, en las goteras de Bogotá, William, en las goteras de Bogotá, contra los bandidos que se estaban tomando esto. No, es que cuando uno se encuentra con ese libro... Y ese hombre prisionero, ese hombre metido en una cárcel. No, William. Ay. Entonces uno se pone a leerlo y uno dice que Raúl Tamayo debe de estar emocionado leyéndolo porque es uno de los hombres más cercanos a las gloriosas épocas de José María Córdoba. Gustavo Espinosa debe de estar emocionado leyéndolo porque son el reflejo fiel de lo que fue ese héroe, porque por fin aparece otro héroe. Él y sus hombres. Claro. Él jamás se toma todos los lauros del triunfo, recordando a sus hombres, al teniente tal, al sargento tal, al soldado tal, con nombres propios. Las lágrimas que se derramaban para enterrar a esos hombres a quien nadie recuerda, a quienes todos desprecian, porque ahora los héroes son los Santos y los Sergios Jaramillos, carajo. Esto no hay derecho. La sangre que costó, los esfuerzos que costaron recuperar este país de las manos, de las garras de las FARC, para entregárselas ahora, entregarles la nación
a esos sinvergüenzas y meter a la cárcel a nuestros héroes. Esto es el mundo al revés. Pero ¿qué libro? Me niego a arrodillarme. Lo tienen que tener todos en su biblioteca, y el que no haya leído ese libro está renunciando a conocer la historia de Colombia, que nadie puede olvidar. Nadie la olvide. Sí, señor. Bueno, prepararnos para el paro nacional de maestros a partir del próximo miércoles. ¿Va a ser de un día? No, a partir no. Yo entiendo que es un día, William. Sí, ayer hablé con el profesor Juan Manuel Serna, que es un asiduo colaborador de Al Oído, y me dijo, bueno, mucha gente llama de todas partes del país y la gente está como preparadita para el tema, doctor Londoño. Pero a eso le sumamos también el paro nacional campesino que se viene. Eso sí, esto se está acumulando, doctor Londoño. La gente... ¿Cómo va a pagar tanto incendio el gobierno? Y sobre todo cuando ya que se le acabó el petróleo, se le acabó la gasolina, se le acabó todo. Monserrat tiene razón, no tiene combustible para nada, ni para meter mentiras. Se le acabó la mermelada. Un país donde termina Mauricito Liscano de presidente del Congreso. Hágame el favor. ¿Usted se da cuenta, pues? ¿Usted se da cuenta? Bueno, pues sí fue. Pero y no estuvo ahí Armando Benedetti. Pues sí. Entonces. Pues sí. Y ahora Armandito Benedetti va a ser el presidente del partido de la U. En reemplazo de Roy Barreras. En reemplazo del poeta, porque el poeta lo tienen allá en La Habana amenazando a esa mesa. Si no aprueban esto, les leo un poema. Bueno, en 100 años de Ministerio de Agricultura, doctor Londoño, eso me lo comentaba anoche el profesor Juan Manuel Serna, van 103 ministros. ¿Qué política agraria hay en este país? Ninguna. Ninguna, William, ninguna. Aquí se quiso hacer política agraria en serio, con Andrés Felipe Arias, sí, que siguió los pasos de ese gran ministro que fue Carlos Gustavo Cano. Sí, señor. Y entonces Carlos Gustavo Cano y Andrés Felipe Arias eran una llave e hicieron una política agraria seria. La conclusión fue que le incorporaron a la agricultura del país 1 millón de hectáreas productivas. Primera conclusión. Segunda conclusión, que Andrés Felipe Arias está condenado a 17 años de prisión por haber hecho eso. Por haber hecho eso. Pero usted se imagina. Usted se imagina, 1 millón de hectáreas, eso necesita un castigo muy fuerte, un castigo muy fuerte. Esas son las cosas que pasan en Colombia. Entonces, ministros y ministros incompetentes, incapaces, ineptos, que los ponían ahí para que trataran de averiguar cómo berreaba un ternero, porque no lo habían oído por las mañanas en ninguna parte, sí, exactamente. Claro. Y entonces llegan estos hombres, transforman el campo colombiano, sientan las bases para una Colombia diferente, y ahí tenemos los resultados. Y cuando la gente trata de enfrentar grandes empresas como las que se pueden adelantar en toda esa zona de la altillanura, donde hay tierra para alimentar un mundo, cuando se empieza eso, entonces les caen encima las unidades agrícolas familiares, las acciones de restitución de tierras. Entonces a Efromovis le quitan 2.000 hectáreas y a nadie eso lo inquieta. A nada. A nadie. La pregunta es, ¿le arman escándalos a los inversionistas que se tratan a ir a la altillanura para crear patria? Y entonces la pregunta es, ¿aquí quién va a invertir en el campo? ¿Quién va a invertir en el campo? Pero es que ahí el tema, doctor Londoño, es tenaz, porque es que cada vez que se trata de promover políticas o de promover un conjunto de políticas para el desarrollo económico real, entonces aparecen una cantidad de intereses de aquellas personas que se están dando cuenta que van a perder influencia, pero por el bien del interés general. Y mire dónde está Andrés Felipe ahora. Y eso está pasando. Lo decíamos ahora, esta mañana, William, con el tema de la minería. Resulta que es que aquí nadie combata lo ilegal, y todos aquellos proyectos grandes que van a favorecer el desarrollo económico en Colombia, entonces cualquier persona puede salir con un cartel y marcadores para ponerle fin a eso. Andrés Felipe Arias logró incentivar que los grandes capitales invirtieran por fin en temas de agroindustria en Colombia. ¿Y dónde está Andrés Felipe, William?
O sea, que se está combatiendo lo legal, mejor dicho. Claro, Monse, se está combatiendo la minería legal, digamos, y lo productivo, claramente. se está combatiendo lo productivo, lo serio, lo que se hace en grande como se debe hacer. Todo aquello que le genera recursos al Estado hay que combatirlo. Todo aquello que es formal hay que combatirlo. Todo aquello que permite el desarrollo económico, que implica libertad, hay que combatirlo. No tiene sentido, doctor Londoño. Bueno, la posición de la Iglesia venezolana ante la gravísima situación del país, pues ya sacaron, ya comenzaron a moverse. Y ahí y nos sacan a Mateo 14:14, dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Claro, pero eso está prohibido, William. Está prohibido por ese régimen genocida detestable. Del camarada de Juanpa. Del camarada, del amigo, del íntimo amigo y del compañero de aventuras en Cuba. Exactamente. Porque esa es la receta que nos tienen. William, es un genocidio. En Venezuela están asesinando a la gente. Esa es una manera de asesinarlas. Hay muchas técnicas. ¿Quién nos hablaba ayer con el libro negro del comunismo en la mano de todas las técnicas que se utilizaron para matar a la gente? Una de ellas, matarlas por hambre, matarlas por faltas de recursos, los crímenes en Ucrania. Eso fue una cosa sencillamente pavorosa. Eso nos lo contaba Roberto Mora, que hizo un estudio sobre el asunto. Bueno, pues en Venezuela están asesinando al pueblo venezolano. Porque la gente dice, hombre, si el problema es que no tienen leche, les mandamos leche para que los niños puedan vivir. Pero si aquí estamos viviendo lo mismo en La Guajira, en el Chocó, los niños en La Guajira muriéndose de hambre y de sed, en el Chocó ocurriendo lo mismo. Pero hay una noticia positiva a ese respecto de Venezuela, William y doctor Londoño, y es que al parecer, y lo da como un hecho el nuevo Herald, parece que sí va a hacer uso de la Carta Democrática. El secretario de la OEA, Luis Almagro, parece que la próxima semana estaría convocando a una reunión de emergencia donde, comillas, se analizaría si el sostenido desmantelamiento de las instituciones democráticas en Venezuela ha reducido al gobierno de Maduro a una dictadura. Parece que por lo menos por ese lado hay alguna luz de esperanza de que la comunidad internacional va a hacer algo al respecto. No hablen de dictadura, ni de carta política, ni de nada. Hablen de los niños que se mueren de hambre, por Dios. Entendamos lo que eso es así. De la gente que necesita una cirugía y la tienen que dejar morir porque no hay con qué operarla. De la gente que se está muriendo de cáncer. Bueno, aquí también, ¿no? Aquí en Canfesalud también están matando a la gente por falta de darle remedios para la quimioterapia, para las quimioterapias. ¿Quién se va a enriquecer con Cafesalud? ¿Eso para dónde va? Esa es otra pregunta que nos hacemos. Bueno, William, pero si por aquí llueve, por Francia no escampa. No escampa. Sí, señor. Lo que está pasando en Francia, que nos lo cuente el profesor Eduardo Mackenzie. Uy, qué bueno. El mismo autor de la cartica al gobierno suizo para que no haga idioteces y para que no nos ofenda y para que no sirva como recipiendario de unos documentos idiotas que están firmando entre el gobierno de Colombia y unos asesinos, los asesinos de las FARC, para darle a eso tratamiento de documento internacional. Pues estamos con Eduardo Mackenzie, si a usted le parece, terminamos por ahora al oído y en un minuto nos vamos con el profesor Eduardo Mackenzie. ¿Les parece? Estábamos al oído.